Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? A ver, sí. Bueno, listo. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, en nombre de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile, les doy la bienvenida a esta masterclass de Elevator Pitch, donde tendremos las estrategias para construir una presentación comunicacionalmente efectiva y que genere confianza en pocos minutos. Bueno, y para muchos de los que están acá, esto es parte de la preparación previa para el evento de Speed Networking que tenemos la semana que viene, así que estoy segura que les va a servir muchísimo. Y bueno, antes de continuar, debo comentarles que una de las relatoras que teníamos, que es Mariana Frías, lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy por problemas de salud, así que les mandamos un abrazo desde aquí, que se recupere pronto. Y bueno, pero tenemos acá a Leo Trecci, que es un venezolano de lujo, porque además de su trayectoria profesional impresionante, también ha hecho mucho por la comunidad empresarial y emprendedora de venezolanos en Florida, porque él es director de la Venezuelan Chamber of Commerce, que es una cámara que además tiene ya 30 años de una labor espectacular. ¿Sí? Además que Leo, como muchos otros venezolanos, es un emprendedor innato, especialista en comunicación estratégica y neuromarketing digital y tecnologías de la información. Su creatividad y liderazgo le han permitido gestionar los cambios a su favor, no solo para construir su propia historia de éxito, sino para ayudar a muchas personas a alcanzar sus objetivos y transformar sus vidas y negocios. Un éxito que puede verse reflejado con la creación y desarrollo de su propio canal de televisión independiente, BPI TV, el cual cuenta con la mayor audiencia de venezolanos en el mundo, en el que destaca su programa Negocios y Marcas, con más de 140 programas para emprendedores, donde se ofrecen herramientas para el bienestar de la comunidad latinoamericana de emprendedores en el mundo. Su destacada pasión al comunicar con propósito le ha hecho merecedor de numerosos premios a nivel internacional. ¿Y cuál es su secreto? Pues engranar su experticia y conocimiento en comunicación estratégica para transformar cualquier escenario. Actualmente continúa con su propósito firme de dar vida a las ideas, no solo para la creación y desarrollo de estrategias y activos digitales para alcanzar el éxito empresarial, sino para lograr que sus clientes obtengan los resultados deseados a través de su programa Neuromarketing para el Éxito y la mentoría Focus. Así que, Leo, bienvenido, de verdad que te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros, es un honor tenerte acá como facilitador de esta masterclass y a partir de este momento, pues este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Verónica, y muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora a la masterclass. Lamentablemente, mi compañera Mariana Frías, bueno, como tú lo dijiste, por problemas de salud no puede venir, pero no quiere decir que no vamos a hablar de Elevator Pitch. Por supuesto que vamos a hablar de Elevator Pitch y me voy a encargar yo de ofrecer su presentación, porque bueno, ya la hemos hecho varias veces en conjunto y por tanto eh, eh, sé perfectamente, espero estar a la altura de ella. Muchas gracias por esa presentación tan buena que me estás dando. Espero que el desarrollo de todo lo que hagamos hoy les sirva para que puedan conseguir conectar eficientemente con esos clientes, ganarse su confianza rápidamente y por supuesto monetizar, que es lo más importante, monetizar a través de las relaciones, cosa que también es muy importante para las cámaras de comercio y estoy además complacido de saber de que van a tener un speed networking en los próximos días, una estrategia que Mariana y yo también, y junto a Christian Monahan, creamos para la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, para entrar de una vez en materia, vamos a hablar un poco, Verónica, si me puedes por favor dar acceso a la presentación. Vamos a hablar primero de lo que es y el poder del elevator pitch. ¿Qué es el elevator pitch? Bueno, básicamente para ponerlo en español, en un lenguaje, digamos, más entendible, básicamente es un discurso de ascensor. ¿Qué pasaría si usted se encuentra en un ascensor a ese cliente ideal que usted siempre ha soñado? A esa persona con la cual quiere hacer negocio. Pues tiene muy poco tiempo para poder convencerlo. Por eso es que se le llama elevator pitch. El elevator pitch básicamente es un discurso. Déjame poner la pantalla completa acá. El elevator pitch básicamente es un discurso
que permite conectar eficientemente con ese próximo o ese cliente potencial, o inclusive con un cliente que ya tienes, porque muchas veces tenemos clientes y no saben muy bien todo lo que hacemos dentro de nuestras compañías en poco tiempo. ¿Y por qué en poco tiempo? Yo no sé si ustedes sabían que el ser humano solamente se concentra por 8 segundos. Esto es un estudio que hizo Microsoft, en el cual determinó que la capacidad de nosotros como seres humanos de concentrarnos, de mantenernos enfocados, actualmente es de 8 segundos. En el año 2000 era de 12 segundos, pero conforme va avanzando la tecnología, con el auge de las redes sociales y con lo que llamo yo la infoxicación, o sea, una cantidad de contenido que tenemos que nos abruma, esta cantidad de tiempo va decreciendo. Entonces, actualmente, segundos, una cosa que es relevante este estudio es que ellos también determinaron que un pez dorado, un goldfish, puede enfocarse 12 segundos. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de foco menor incluso a la de un pez dorado. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros como emprendedores y empresarios que queremos ganarnos esa cuenta, que queremos convencer a ese próximo cliente? Pues debemos tratar de dar un mensaje conciso que permita capturar la atención de la persona con la que estamos hablando, del próximo cliente con el que estamos conversando, eh, que con esa cantidad de tiempo, con esa poca cantidad de tiempo, pueda entender perfectamente qué es lo que nosotros hacemos y cómo podemos de alguna manera ayudarle y por supuesto ganarnos su confianza muy rápidamente. Entonces, digamos, esta técnica permite que desarrollemos una habilidad o una capacidad de dar un speech en un tiempo muy corto, pero que sea memorable. Es decir, que la persona que lo recibe no olvide quién eres tú y no olvide lo que haces y cómo puedes ayudarle. Entonces, vamos a comenzar entonces por el principio. ¿Cómo se debe o cómo se elabora un elevator pitch? Bueno, un elevator pitch es un discurso breve que debe ser entre 30 segundos y 2 minutos. Si usted puede o si ustedes pueden lograr que en 30 segundos la persona con la que están hablando, el cliente con el que están hablando, se conecte con lo que ustedes le están diciendo y entienda perfectamente lo que ustedes hacen, pues ya se convirtieron en unos maestros del elevator pitch. Entonces, entre 30 segundos y 2 minutos, ustedes pueden describir perfectamente todo lo que ustedes hacen y cómo pueden ayudar a esas personas. Hay que presentar la idea del producto o del servicio de una manera que sea concisa y también persuasiva. ¿Por qué persuasiva? Porque así como usted tiene su elevator pitch, hay una cantidad inmensa de personas que hacen lo mismo que usted. Por tanto, debes tener unos elementos de anclaje que te permitan diferenciarte de la competencia, y esto te va a permitir, por supuesto, establecer conexiones rápidas y oportunidades de negocio. Muchas veces, cuando tenemos un elevator pitch que es conciso, que está bien elaborado, él va mutando, ¿no? Conforme lo vamos practicando. Por tanto, es importante que después de que lo tengan construido, lo practiquen con varias personas y se van a dar cuenta que al cabo de, digamos, 30 veces que lo hayan practicado, el elevator pitch o el resultado de ese elevator pitch va a ser distinto porque va a tener algunas cosas, algunos nuevos elementos que ustedes van a poder percibir al momento de tener las conversaciones y que ustedes se podrán dar cuenta que les sirvieron un poco de mejor anclaje o de mayor aceptación o de mayor persuasión para la persona con la que están manteniendo ese discurso. ¿Qué no puede faltar en un elevator pitch? Primero, introducirte a ti y a tu empresa. Detrás de cada empresa siempre hay una persona. A la gente hoy en día le interesa mucho lo que hay detrás de las marcas, de los productos y de las empresas. Por tanto, siempre es importante que cuando introduzcas a tu empresa también te introduzcas a ti, ¿no? Generar un attention grabber. Ya les voy a hablar más adelante de qué se trata de eso. Describir lo que hace tu empresa, identificar tus logros, mencionar tus fortalezas,
presentar tu propuesta de valor, dar respuesta a tu attention grabber y finalizar con un llamado a la acción, un CTA, ¿no? Un call to action, como se le dice en marketing, que puede ser cuando nos reunimos, podemos tener una nueva reunión, dame tu teléfono, te puedo llamar, y por supuesto entregar y compartir los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es un attention grabber? Es una afirmación que genera reflexión, es una pregunta que crea cuestionamientos, es una invitación a explorar, es una invitación a explorar. Entonces, cualquiera de estas figuras puedes incluirla dentro de tu elevator pitch. Una afirmación que genera reflexión, podrías incluir, por ejemplo, dentro del elevator es una afirmación que le digas, por ejemplo, ya sabes cómo podemos ayudarte. Entonces estás afirmándole y a la persona la haces reflexionar y la haces conectar con lo que le estás diciendo. Una pregunta que crea cuestionamientos, como por ejemplo, ¿cuánto has invertido últimamente en marketing digital? ¿Te está dando resultados? O una invitación a explorar. ¿Conoces este nuevo servicio? ¿Conoces esta nueva tecnología? Esto nos hace diferente. Entonces, todas estas llamados de atención hacen que la persona de alguna manera genere en su mente una imagen mental de lo que le estás conversando. Al generar esa imagen mental, digamos, generas como una especie de anclaje con el discurso que le estás dando. Luego, la propuesta de valor. Debe ser una declaración clara y concisa de la diferencia de tu empresa. ¿Qué nos hace diferente? ¿Cuál es el plus? Una razón de por qué trabajar contigo y no con tu competencia. A veces, por la misma forma o en la misma cultura latinoamericana, a veces solemos no incluir dentro de nuestros speech, de nuestras empresas, cosas que son positivas y que nos hacen diferentes. Incluso no incluir premiaciones que hemos tenido porque creemos que podemos sonar poco humildes, y es todo lo contrario. Todos los logros, todas las cosas positivas y lo que nos diferencia siempre hay que comunicarlo. No nos podemos quedar con eso. Eso es lo que nos hace diferente y lo que nos permite generar una conexión, lo que hace que la persona diga, esta es una persona que sabe de lo que me está hablando. Los hechos que te diferencian, que pueden ser inclusive resultados de trabajos anteriores o servicios anteriores que hayas hecho, ser la respuesta a sus problemas. Si conoces a la persona con la cual vas a hablar, digamos, sabes o ya tienes un background de ellos, puedes identificar cuáles son sus dolores. Más allá de sus necesidades, cuáles son sus verdaderos dolores como cliente. O sea, ¿cómo puedo yo apaciguar ese dolor que tiene ese cliente? Y cuando me refiero a dolores, no son dolores físicos, sino en neuromarketing le llamamos a todo lo que son no solo las necesidades, sino también los problemas que quiere solucionar el cliente de dolor, ¿no? Explicar cómo se puede beneficiar el cliente del servicio o de los productos que tú estás ofreciendo. Entonces vamos a la parte técnica, cómo se construye, por ejemplo, un elevator pitch. Esto se los vamos a pasar para que además ustedes puedan hacerlo, ¿no? Hola, mi nombre es, y soy parte de la empresa, la empresa de ustedes. ¿Alguna vez has pensado que, y ahí digamos, en esa parte vas a colocar el llamado a la atención, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a, y ayudamos a nuestros clientes a. Hasta la fecha aquí vamos a hablar de quiénes somos, nuestra propuesta de valor, y hemos logrado esto. Somos reconocidos por nuestra, y ahí le puedes decir nuestra experiencia en lo que estamos haciendo, y nuestra. Nunca o siempre trata digamos, ser lo más específico con respecto a tus reconocimientos. Ofrecemos esto y esto a nuestros clientes. Si estás buscando esto, entonces somos la empresa que necesitas. Estamos listos para ayudarte. Pareciera muy obvio, pero nunca estructuramos nuestros mensajes así, a menos que sepamos ya o ya nos hayamos adentrado en el mundo del elevator pitch. Entonces es importante
que para los que van a estar en el Speed Networking se vayan con esto construido, pero igual para los que no, que de alguna manera lo utilicen en su día a día. Esto inclusive es muy bueno, o es una técnica muy buena para aquellos que tienen call centers, o para las personas que trabajan en ventas y tienen departamentos de venta, o si son vendedores ustedes. Tener un elevator pitch te ayuda digamos, a estar más cerca de conseguir el éxito con respecto al propósito que tengas en el momento en que estés haciendo la negociación o que estés conversando con ese cliente potencial. Entonces, ahora es el turno de ustedes. Esta presentación se las vamos a pasar. Y la idea es que ustedes pueden construir ese elevator. Una experiencia magnífica que nosotros tuvimos con el Speed Networking que tuvimos aquí en los Estados Unidos, es que los afiliados comenzaron construyendo su elevator pitch. Les dimos estas técnicas, le dimos este mismo discurso, y lo construyeron. Pues el elevator pitch, al final de las 50 conversaciones que tuvieron, porque tuvieron 5 minutos para conversar, o sea, 2 minutos y medio para cada uno en una conversación personal para pasarse a la próxima persona, al final era completamente distinto. Y otra cosa es que nuestro cerebro, conforme va practicando, va mejorando su elevator pitch y su comunicación. Y lo va haciendo incluso hasta más conciso. Van ustedes a poder tener la oportunidad de ir retirando cosas que probablemente pensaban que eran importantes, pero que no tuvieron engagement con el cliente con el que están hablando. Adicional a esto, antes de pasar a lo que es el rapport, que es otra parte que es muy importante para que este elevator pitch sea exitoso, es importante que cuando ustedes construyan su elevator pitch puedan cerrar los ojos y puedan decir ese elevator pitch y sentirse a gusto con ese elevator pitch y conectados con ese elevator pitch. Si ustedes, o si alguno de los valores, si alguna de las propuestas que colocan en su elevator pitch no conecta con ustedes, es prácticamente imposible que ustedes puedan lograr vender la idea que quieren vender. Entonces, si ustedes imaginan ese elevator pitch y sienten ese elevator pitch, y sienten esa conexión con esos valores, sienten esa conexión con lo que están diciendo y pueden sentirse tal y como lo están describiendo en el elevator pitch. O sea, si tú estás diciendo que han tenido éxito en, digamos, en hacer campañas de marketing o campañas de neuromarketing con clientes internacionales y tú puedes cerrar los ojos e imaginar que eso realmente es verdad y realmente está sucediendo, es muy probable que tú tengas un elevator pitch exitoso. Entonces los invito a que saquen el mayor potencial de esta herramienta, que es el elevator pitch, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que era la parte que me correspondía realmente a mí. Aquí le estoy haciendo, digamos, como decimos nosotros, la segunda Mariana, porque lamentablemente por problemas de salud no puede estar, que es el rapport, cómo ganarse la confianza de sus clientes rápidamente. Les voy a dar algunas técnicas que son asombrosas y que la mayoría están relacionadas con nuestra mente. Ahora no sé si, Verónica, si quieres abrimos un espacio de unos minutos para si tienen alguna pregunta o si han Sí, escrito alguna pregunta. exacto. Miren, cualquier pregunta que tengan la pueden escribir al chat. Vamos a esperar a ver si es que alguien tiene alguna pregunta y si no, bueno, pues si no tienen pregunta podemos seguir adelante y cualquier cosa dejamos también las preguntas para el final. Chévere. Bueno, sí. ya sabemos técnicamente cómo construimos. Ajá. Sí, ahí tenemos. Aquí Mari Macía pregunta, quisiera preguntarle si el orden es necesariamente ese. No es necesariamente ese, no es necesariamente ese, pero sí es importante, por ejemplo, el attention grabber, dependiendo de lo que vayas a hacer, Mari, si tú, por ejemplo, vas a hacer un video, es probable que el attention grabber pueda ser por lo que comiences, pero en una comunicación regular, si es una persona con la que no conoces, es muy importante que te presentes primero. ¿Ok? Esta pregunta que me haces está muy buena porque cuando vas a comenzar, por ejemplo, si quieres hacer tu elevator pitch
convertirlo, por ejemplo, en un video para vender a través de las redes sociales, tienes que tratar de conectar ya no los primeros 8 segundos, sino los primeros 3 segundos del discurso, porque en redes sociales son los primeros 3 segundos los que enganchan. Entonces ahí sí es muy funcional comenzar con el attention grabber. Sin embargo, si vas a presentarte, si es un cliente con el cual no has tenido contacto y no te conoce, es muy importante que primero te presentes con tu nombre. Uh-huh. Aquí José Antonio pregunta, ¿cuál es tu elevator pitch? Mi elevator pitch es precisamente la presentación que les hizo Verónica. Yo se la envié. Yo tengo varios elevator pitch. Ahí estoy viendo que están preguntándome que si pueden haber si quieres, Verónica, después se los puedes compartir. Evidentemente, eso que tú leíste, yo lo hago a modo personal, ¿no? O sea, lo transformo en algo personal. Pero como tengo el canal BPI TV, soy socio fundador junto a Fabiola Colmenares de ese canal, y tengo también la agencia de neuromarketing digital, que atendemos clientes no solo en Estados Unidos, sino a nivel de Latinoamérica. Yo necesito pasearme entre unos y otros, ¿no? O sea, tengo un elevator pitch para el canal y tengo un elevator pitch para la agencia. Uh-huh. Perfecto. Aquí pregunta Silene, en el elevator pitch, si es conveniente dar una vez el precio de tu producto. Si el cliente de inmediato se siente interesado, por supuesto que sí. Hay que monetizar lo más rápido que se pueda. Claro que sí. Okay. Si crees que es una buena herramienta para la venta, sí, pero no de entrada, ¿no? No tienes que esperar que haya un feedback del cliente y ahí ya le das el precio de tu producto. Ok, y aquí preguntan si puede estar el grabber attention al final. Sí. Lo que sí no recomiendo es que si te estás presentando lo pongas al principio, porque va a sonar un poco extraño, ¿no? Es más por un tema de comunicación. De todas formas, les digo algo, así como está diseñado acá, es como un funnel de conversación, un embudo de conversación. O sea, esta es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, ustedes pueden irlo cambiando como a ustedes les vaya funcionando mejor. Y esto solamente se perfecciona con la práctica. O sea, la única forma de perfeccionarlo es practicándolo. Así es verdad, totalmente. Y lo van a ver, los que vayan al Speed Networking, que estén acá, lo van a ver. Mientras más lo practicas, mejor te va. Tú tienes un feedback, que eso lo vamos a ver ahora con la próxima presentación, que es el tema del rapport. Con el rapport, tú vas a poder notar durante la conversación cuáles son esos conectores que más te funcionan, con los que tú te sientes más cómodo y con los que generas mayor atracción de la gente cuando estás haciendo el elevator. Así es. Mira, acá están haciendo una pregunta súper importante que dice, ¿cómo cierras el elevator pitch para el llamado a la acción? ¿Entregas tarjetas? ¿Que escaneen tu contacto? ¿Qué recomiendas? Bueno, dependiendo del entorno en donde estés. Si es a través de una llamada telefónica o lo estás haciendo a través de una reunión, por ejemplo, así virtual, lo ideal es que estés preparado para para enviarle o un correo electrónico para que la persona tenga la oportunidad de escanear un código que tú tengas donde la persona pueda tener acceso rápidamente a tu información. Si estás en un networking, las tarjetas, yo sigo pensando que siguen siendo, mucha gente no le gustan, pero yo sigo pensando que las tarjetas siguen siendo una herramienta espectacular para poder generar conexiones, porque además genera como un anclaje con la persona. De hecho, todavía para culturas como las japonesas, la entrega de una tarjeta, yo que trabajo por ejemplo, con Pioneer Latinoamérica, la entrega de una tarjeta es todavía un acto formal de negocio y se hace de una manera culturalmente aceptable para ellos. No puedes dejarla sobre la mesa, tienes que recibirla con las dos manos. Entonces, yo sí creo que todo va a depender del entorno en el que te encuentres. Así es. Bueno, pues si quieres, seguimos adelante con la parte que viene de rapport, que es súper importante. No sé si querías agregar algo. No, quería agregarles que es muy importante que como les dije, que ustedes conecten con su elevator pitch, porque en esta parte que vamos a ver ahora, que es la parte de rapport, la comunicación tiene que ser muy honesta y de alguna manera van a ver y se van a dar cuenta porque es tan importante desarrollar la habilidad de entender
a la persona con la que estás hablando, ¿no? No solamente para los negocios, sino para todo en la vida. Entonces voy a detener aquí un poco esta pantalla y voy a compartir eh, la otra presentación. Ahí está. Ajá. Muy bien. Bueno, ya lograron construir su elevator pitch, lo han practicado y de alguna manera ahora quieren tratar de generar confianza y una conexión legítima con la persona con la que están hablando. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas como nosotros, me imagino que la mayoría de los que nos escuchan hoy son venezolanos. Hay gente que tú dices, bueno, nosotros tenemos un dicho que es como Juanito Pueblito, que son ese tipo de personas, ese tipo de gente que conecta de una manera increíble con los demás, o sea, genera una empatía y tú dices, oye, a mí me encantaría poder generar esas conexiones, esas personas que nosotros decimos que son unos vendedores natos, ¿no? Tienen como una habilidad de instantánea de ganarse la confianza de los clientes. Esta es una habilidad que puede desarrollarse. Hay personas que por su contexto histórico, por su contexto de vida, han logrado desarrollar esa habilidad, pero es algo que se puede aprender y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Cómo generar o cómo pasar a generar rapport o lo que llamo yo el arte de hacer buenos negocios sintonizando con tus clientes. ¿Cómo entras en esa sintonía? A veces tenemos clientes de muchos años con los cuales nunca hemos generado rapport y se convierte la relación en una relación inclusive hasta de lucha, ¿no? Y a pesar de que pueden ser clientes muy buenos a nivel de negocios, son clientes que, como decimos, a veces nos traen muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué es el rapport? Bueno, el rapport no es solamente una técnica, sino es del desarrollo, como les digo, de una habilidad comunicativa basada en la comprensión y en la empatía con el otro para crear un ambiente de confianza y comodidad, facilitando la colaboración y la toma de decisiones conjuntas. Ganarse rápidamente la confianza de los clientes hace o permite que el cliente se sienta cómodo conversando contigo y colabore contigo. Hay clientes que no colaboran contigo, que están todo el día, digamos, buscándole buscándole la vuelta a todo, ¿no? A todo lo que le presentas, no terminas de cerrarlo o los proyectos se hacen muy largos porque no termina de dar las aprobaciones. Y esto más que todo es un proceso de decisión personal que pasa por el inconsciente y está muy relacionado con las emociones. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 95% de las decisiones que tomamos en la vida, sobre todo las decisiones de compra, son inconscientes. Gerald Salman, que es un miembro del comité ejecutivo de Facultad de Comportamiento, Mente y Cerebro de la Universidad de Harvard, desarrolló una técnica que se llama SMET, que es una técnica con la cual se estudia el comportamiento de los compradores y él determinó que el 95% de las decisiones de estos compradores estaban en el inconsciente y estaban atadas o ligadas a las emociones. No sucedían en la parte racional del cerebro como nosotros estábamos acostumbrados a pensar. Antiguamente en el marketing y en la publicidad se hablaba mucho del producto, se hablaba mucho del contenido del producto. Hoy no vendes queso, vendes felicidad. Hoy no vendes refresco, no vendes soda, vendes felicidad. Y esto es porque nosotros como consumidores ya sabemos desde hace varios años de que las decisiones se toman allí. Es por eso que es muy importante que cuando tengas las conversaciones con tus clientes, cuando vayas a hacer ese elevator pitch, utilices tus habilidades, utilices estas técnicas para ganarte rápidamente la confianza del cliente. Entonces, no solamente vas a tener la escucha activa de ese cliente cuando le estés dando el elevator pitch, sino que además vas a tener o vas a lograr una suerte de conexión emocional. Y esto no es magia, les voy a explicar por qué sucede. Imagínense que que esta persona que está aquí es su próximo cliente y ustedes le están dando el elevator pitch y esta persona está en esta posición, leyendo el teléfono, no está atenta a lo que le estás diciendo. ¿Cómo los hace sentir a ustedes? Me imagino que ya habrán pasado por una situación parecida
sobre todo los que están en ventas, en las cuales de alguna manera, voy a conectar acá que se me está quedando su material, en las cuales de alguna manera ustedes están tratando de venderle el producto y la persona no está atenta ni siquiera a lo que le estás diciendo. Nosotros también en algún momento hemos estado allí. No han logrado de alguna manera captar nuestra atención y nosotros nos desviamos porque, como les dije anteriormente, perdemos el foco, nada más nos enfocamos 8 segundos o periodos de 8 segundos. Ahora imaginen todo lo contrario. Ahora imaginen que logran una conversación significativa, gratificante, donde el cliente siente que lo estás escuchando, se siente valorado y se siente comprendido. O sea, generas una conexión auténtica. Este es el objetivo del rapport, de generar rapport. Es una técnica que no es nueva, es una técnica que tiene muchos años y los vendedores, sobre todo los que venden vehículos o los que están en el negocio de real estate, la utilizan muchísimo. Pero ¿qué sucede en nuestro cerebro? ¿Por qué logramos esas conexiones? Porque tenemos esos clientes que en los que nos los llamamos también están tan felices con el trabajo y tenemos el otro cliente que nunca logramos conectar y que siempre, digamos, se convierte como en un problema. Bueno, es porque no hemos logrado generar esta conexión auténtica y este rapport. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Nuestro cerebro, cuando nosotros tenemos una escucha atenta a una persona, esto no solamente pasa en los negocios, se los digo, pasa con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos y nuestras esposas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros escuchamos atentamente a una persona, el cerebro genera 4 sustancias que son fundamentales y que están relacionadas con la felicidad: endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, una persona que se siente escuchada activamente, que sabe que le estás prestando atención, que le estás brindando soluciones, se va a sentir básicamente feliz y feliz contigo, feliz con el entorno. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto suceda rápidamente? ¿Cómo podemos lograr desarrollar esta habilidad? Bueno, hay 5 habilidades dentro de la habilidad del rapport que, si las practicamos, nos va a permitir llegar allí. La primera es la escucha activa. Cuando el cliente te esté hablando, que esto es un error que cometemos muy comúnmente y sobre todo en las culturas latinas, más que todo digamos, las caribeñas, que no dejamos que las personas terminen de hablar y les pisamos las conversaciones, debemos tratar de escuchar primero lo que quiere el cliente, sin juzgarlo y sin interrumpirlo. O sea, prestar atención plena de lo que el cliente está diciendo. Todo comienza por aquí. Esto va a hacer que demuestres interés y respeto hacia sus necesidades. Mira, otra cosa, no hay nada peor que ver el teléfono cuando estás reunido con un cliente, o ver la hora, leer una notificación. Cuando estén con un cliente, cuando estén conversando con un cliente, pongan 100% atención a lo que el cliente les está diciendo. A menos que sea una emergencia, no va a pasar nada si no responden de inmediato la llamada o dejan de leer el mensaje o la notificación. Entonces, ver el teléfono o ver la hora corta inmediatamente digamos, la conexión que puedes tener con el cliente. Entonces es importante, en primer lugar, la escucha activa. En segundo lugar, el reframing o el reencuadre. Por lo general, el cliente va a presentarles a ustedes lo que para él es su problema, lo que nosotros llamamos en neuromarketing el dolor. ¿Cómo podemos hacer nosotros cuando estemos teniendo una conversación con ese cliente? Ustedes ya le dieron su elevator pitch. No sé, vamos a ponerle un ejemplo. Ustedes son vendedores de carros o tienen un dealer de carros y el cliente les dice: este coche es simplemente demasiado caro, no puedo permitírmelo, pero es exactamente lo que quiero. Yo quiero este carro, pero no puedo pagarlo. Entonces, en lugar de simplemente terminar la conversación allí y decirle: bueno, vamos a buscarte uno más barato, para hacerle un reencuadre, o sea, para hacer que la persona piense, tú le dices: entiendo que este coche en particular está fuera de tu presupuesto actual, lo cual puede ser decepcionante. Sin embargo, lo que realmente parece importarte a ti es que encuentres un coche o un auto que se ajuste a tus necesidades y deseos. Entonces, le estás sacando al cliente del conflicto del dinero y lo estás poniendo en otro lugar, lo estás poniendo en su satisfacción personal. ¿Cuál es el resultado de esto? El cliente va a terminar comprando el carro sin importarle el costo. Esa es la verdad.
¿Por qué? Porque le estás haciendo un reframing. Esto pasa con todo lo que hagan en la vida, lo que deseen vender o los servicios que deseen ofrecer. El cliente probablemente les va a decir, ya yo he probado esto y no me ha funcionado. Y tú le vas a decir, pero lo que no te ha funcionado es la experiencia que tuviste, es que la empresa con la que estabas realmente no funcionaba, o lo que no funciona realmente es, por ejemplo, si son una empresa de publicidad, colocar marketing digital. O le puedes decir, pero cuando lo hiciste, esa empresa entendía realmente que era tu cliente. O sea, tú lo sacas del proceso mental que está viviendo, con el cual no se siente a gusto, y lo pones en un lugar donde se sienta más cómodo. Eso se llama reencuadre. La tercera, que a mí me parece fantástica porque es una técnica, digamos, que tiene mucho que ver más bien con el lenguaje no verbal, es reflejar sutilmente el lenguaje corporal y los gestos de la otra persona. Si la persona cruza los brazos, tú cruzas los brazos. Si la persona parpadea mucho, tratas de parpadear mucho. Si la persona está sentada con las piernas cruzadas, tú cruzas las piernas. Si la persona habla a un ritmo pausado, tú comienzas a hablar a un ritmo pausado. Si la persona utiliza frases que, aunque para ti no sean frases de uso común, tú comienzas a usar esas frases. Esto se llama efecto espejo. ¿Por qué? El cerebro humano, por asociación, trata de buscar siempre o de asociarse o de hacerse amigo o de estar relacionado con personas que se parezcan a uno. Entonces, el cerebro humano, ese inconsciente, que es el que permite que tomemos o que impulsa el 95% de las decisiones, va a dejarse, digamos, persuadir mejor si siente que está hablando con algo que se parece a ti. Entonces, esta técnica que se llama mirroring es una técnica que, bueno, que se evidentemente no puede, no vamos a hacer, no es a forma de burla, o sea, todo hay que hacerlo de una manera, digamos, que no se note tanto. Es tan efectiva que cuando comienzas a hacer el mirroring llega un momento en que el cliente comienza a copiar tus gestos en vez de tú copiar los gestos de tu cliente. Entonces, cuando ya tú estás en ese estadio, ya tú sabes que estás haciéndolo bien, ¿no? Y básicamente la persona siente que la estás comprendiendo, se facilita la comunicación y si tienes algún conflicto, por ejemplo, con algún cliente y tienes que ir a solucionarlo personalmente, el hacer esta técnica también hace que el conflicto se digamos, disipe más fácilmente porque el cliente se siente confiado en lo que le estás diciendo. La cuarta técnica es el lenguaje similar. Esto a lo mejor ya lo han escuchado, pero nosotros como seres humanos somos auditivos, visuales o kinestésicos. En general somos todo, pero hay una de ellas que predomina en nosotros, ¿no? Entonces, cada cliente también es único por eso. Los vendedores de autos, por ejemplo, saben esto muy bien. Cuando te van a vender un auto, si tú eres auditivo, te hablan más del radio del vehículo. Si eres visual, te hablan de la línea del diseño. O si eres kinestésico, te montan en el carro y te dicen, mira qué cómodos son estos asientos. Entonces, si nosotros logramos determinar qué es nuestro cliente, y eso les voy a enseñar ahorita algunas técnicas de cómo determinarlo, y estamos conscientes de ello, cuando estemos teniendo esta conversación, cuando hagamos nuestro elevator pitch y sigamos conversando con la persona, nos va a ser más fácil entrar en sintonía o en rapport con esa persona si nosotros nos adaptamos al estilo de la persona con la que estamos conversando. Y ojo, esto no solamente funciona para los negocios, no solamente funciona si quieres realizar un evento. Esto también funciona en la casa, funciona con nuestra familia, con nuestros hijos. Muchas veces nosotros somos visuales y queremos hacerle entender a un auditivo algo y el auditivo no le entiende porque nosotros se lo estamos presentando en forma visual. Entonces, ahora les voy a poner unos ejemplos, pero en nuestras comunicaciones, si nosotros queremos de alguna manera generar ese rapport y esa empatía con las personas, es muy importante que identifiquemos nuestra contraparte o la persona con la que estamos conversando, qué es. Entonces, aquí les doy un ejemplo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, te hablaría un visual? Un visual te diría, si echas un vistazo a los beneficios, verás cómo nuestro producto puede mejorar tu vida. Utiliza palabras que están relacionadas con la visual.
O imagina cómo te verás luego de usarlo, lucirá más radiante. Un auditivo te dirá, escuché que los mencionaste sobre tus preferencias, me parece que te gustaría oír nuestras opciones. Suena interesante lo que dices, déjame explicarte más sobre cómo podemos ayudarte. O sea, empiezas a utilizar palabras, me suena bien, ahí ustedes pueden por allí identificar y pensar cómo hablan ustedes y decir, ah, con razón. Yo, por ejemplo, soy 100% visual, una persona que es 100% visual. Yo todo lo que utilizo es imagina, cierra los ojos, crea, verás, lo vi. Otra cosa que tienen mucho los visuales es que los visuales pueden, les gusta mucho, por supuesto, el aspecto físico, le da mucha importancia a cómo se visten, son capaces de ponerse unos zapatos que le queden apretados nada más porque le quedan bien o porque creen que le quedan bien, deciden los carros por la línea, aunque no sean los carros más cómodos ni tampoco sea el mejor carro, pero es lo que le gusta. Si van a comprar un apartamento, un visual está pendiente primero de cuál es la vista que tiene por el balcón. El auditivo estará pendiente si los vecinos o qué pasa si se oye a través de las paredes, por ejemplo, o si es un barrio que es muy ruidoso. Mientras que el kinestésico es más hacia la comodidad, es más de tacto. Esas personas que son muy, que les gusta abrazar mucho a la gente, que son muy toconas, esas personas por lo general son kinestésicas, entonces, y están relacionadas más con las sensaciones, con los sentidos. Entonces, ¿quieres probarlo tú mismo? Te invito a experimentar el rendimiento de este producto. Toca este producto, siente la calidad y la textura de este material. Te encantará la sensación de comodidad. Entonces, tenemos que identificar cómo es la persona, quién es la persona con la que estamos hablando y adaptarnos a ese lenguaje para que la persona logre esa conexión con nosotros. Esto yo sé que dirán, bueno, pero imagínate, me iré a volver loco, pero la verdad es que no, conforme tú lo vas desarrollando, te vas dando cuenta que cada vez es más fácil hacerlo. Y les digo, por ejemplo, si van a hacer una presentación de su negocio a una persona, a un inversor, y ustedes saben si la persona es auditiva, es visual o es kinestésico, les va a ir mucho mejor. Si es una persona visual, la persona va a estar mucho más pendiente de una bonita presentación que lo que le estás ofreciendo en sí mismo. Entonces tienes que llevar una presentación que impacte, o sea, que haya muchas imágenes, menos texto, que de alguna manera se convenzan por lo que están viendo, mientras que el auditivo van a preferir que le hables más de escuchar las cifras, de decirles todo lo que puedan lograr, o sea, hay que enamorarlo a través del discurso. Y el kinestésico básicamente se lo pueden llevar a un restaurante y tomar las decisiones allí. El kinestésico toma mucho las decisiones basadas en cómo se siente o en la comodidad que tiene con las personas. Otra cosa que tiene el kinestésico es que el kinestésico beneficia, por ejemplo, sentirse cómodo con su vestimenta antes de estar bien vestido. O el kinestésico, si quieres, digamos, reunirte con esa persona, dale una silla cómoda, que se sienta en un ambiente cómodo, ofrécele comida. El kinestésico se convence un poco más por allí. Y la última regla o la última habilidad que les quería dejar, que pienso yo que es muy importante en el tema del rapport, es la regla de los 3 sí. Esto no es algo nuevo, pero se nos olvida. Si nosotros logramos que un cliente haga 3 afirmaciones o te dé 3 sí antes del sí que tú quieres que te dé, va a ser muy fácil que te lo dé. Porque tenemos una tendencia como seres humanos a ser coherentes con nuestro comportamiento. Es decir, si tú eres una persona que siempre se ha negado a algo, es más difícil que tú accedas hacerlo. Por el contrario, si ya estás cómodo y ya has accedido, es más probable que accedas en lo que viene. Entonces, tú puedes lograr que una persona, digamos, te dé 3 sí antes de realizar la venta. Y esos 3 sí pueden ser, básicamente, tú puedes llegar al hacer tu elevator pitch y decirle a la persona, oye, hoy está haciendo calor. Y la persona te dio su primer sí. Y así puedes lograr que te dé otros 2 sí más y les aseguro que esto va a dar una apertura mejor para que les den el sí para cuando estén haciendo la venta. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente. Escucha activa, reencuadrar lo que el cliente te está diciendo. Tú le diste tu elevator pitch, seguramente el cliente te va a expresar, o la otra persona va a darte un feedback. Entonces, escucha activamente lo que te está diciendo.
cuente cuál es su problema o cuál es su dolor, trata de reencuadrar ese dolor. En el proceso, trata de que tu lenguaje gestual se parezca al de la otra persona, incluso el tono de la voz. Si yo, por ejemplo, soy una persona que hablo muy fuerte, ¿no? Que hablo muy duro, entonces yo tengo que ver cómo habla el cliente con el que estoy hablando y tengo que regular mi voz cuando estoy hablando con él porque se puede sentir agredido por mí. Entonces, es muy importante eso verlo, cuál es su tono. Si es una persona auditiva, seguramente es una persona que habla pausado. El auditivo habla muy pausado, entonces uno debe tratar de hablar también pausado y ponerse como en el mismo ritmo, en el mismo tono. Un lenguaje similar, entender que si la persona es visual, entonces es preferible que yo lo ponga a imaginarse. Mira, venderle a un visual es lo más fácil del mundo, porque al visual tú lo pones a imaginarse cosas. Entonces tú le dices, imagínate en este vehículo, imagínate todo lo que puedes lograr con tu empresa, con los servicios que te vamos a ofrecer. Imagina salir de todos esos problemas que tienes ahorita y dejárnoslos a nosotros. Déjanos la administración de tu empresa a nosotros y tú encárgate de la parte medular. Imagina todo lo que puedes lograr si tú estás encargado de lo que realmente te interesa para tu negocio. Y las reglas de los 3 sí. Esto ya, que la regla de los 3 sí es como una técnica que puede, digamos, disimular dentro de la conversación, y cuando ya tú sepas que la persona ha respondido afirmativamente o ha conectado afirmativamente contigo en 3 cosas, pues es hay mayor probabilidad de que puedas cerrar la venta o que la persona quede conectada contigo o que ese call to action que conversaste al principio se manifieste en una reunión que pueda ser productiva y que puedas monetizar. Para ver. Entonces quería, para cerrar, dejarle estos consejos. En primer lugar, hay que ser auténtico y honesto en las interacciones con nuestros clientes. Ofrecer cosas que no podemos cumplir te puede ayudar a vender, pero va a hacer que tus relaciones no sean de largo plazo. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros tiene un potencial auténtico, un potencial en nuestras empresas, una plusvalía con respecto a los demás, porque gracias a Dios somos diversos, todos somos distintos. Identifiquemos qué es eso que nos hace diferente y ofrezcámoslo a nuestros clientes. Pero no inventemos, porque esto va a hacer que esas relaciones no continúen a largo plazo. Emplea esta herramienta basándote en el respeto y la transparencia. Esta es una herramienta que va a servir para persuadir a tus clientes, pero no lo hagas con un fin que no sea productivo para ellos. O sea, hazlo si realmente es algo que le va a ser beneficioso para ellos. Y enfóquense en proporcionar valor y darle satisfacción al cliente sin manipular o sin utilizar esto como una forma de manipulación, estos consejos como una forma de manipulación. Y por último, esta es una frase que yo siempre le digo a todos y la tengo en mi oficina gigante, es: cree en tus ideas más locas. Cuando yo pensé en BPI TV, jamás pensé que iba a convertirse en lo que es ahora. Y era una idea loca donde teníamos una sola periodista, que era una rockera, y, y salía con una lengua en las camisas y decíamos, Dios mío, bueno, no sé a qué va a llegar esto. Y hoy tenemos más de 94 periodistas, estamos en 24 estados del país, estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos y estamos en Argentina. Y fue simplemente porque decidimos creer en una idea loca. Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Sí, mira, Leo, acá han hecho una pregunta, digamos, que coincide con varias personas y que también es una pregunta propia, y es, por ejemplo, porque claro, quizás es más fácil imaginarse, por ejemplo, estos canales visuales o kinestésicos con productos como tal, con productos tangibles, pero ¿cómo lo podemos hacer con los servicios, por ejemplo? Es exactamente lo mismo. La forma de conectar con la persona es a través del lenguaje. Creo que les puse un ejemplo. Dime, por ejemplo, un servicio, digamos, no sé, por ejemplo, tienes una empresa de administración o de taxes. Actualmente, que es algo que vienes haciendo tú internamente dentro de tu empresa.
tú puedes hacer, si es una persona visual, hacer lo que se imagine, o decirle, imagínate no tener que hacer esto todos los años y dedicarte realmente a la actividad medular de tu empresa, lo que tú sabes hacer, mientras yo te estoy ayudando a crecer por este lado. Ahí visualmente ya le estás dando una idea de cómo, digamos, su negocio va a crecer y se lo está imaginando. Es lo que es una persona visual. Si es una persona auditiva, es importante que tengas un discurso muy bien elaborado, porque a las personas auditivas les gusta eso y utilizar las mismas palabras para venderle la idea. De hecho, esto funciona incluso hasta mejor con los servicios que con la venta de productos, porque en la venta de productos es más transaccional. O sea, por ejemplo, le vendiste un carro y ya se lo vendiste. En cambio, con la venta de productos, con la venta de servicios, tiene la oportunidad de compartir muchas veces con el cliente y a lo mejor puedes establecer una mejor relación, igual como estableces relaciones con tu familia, si te das cuenta o si sabes descubrir en qué estilo de comunicación tiene la persona con la que estás conversando. Hay una pareja que no se entendían nunca, vivían peleando. Entonces, claro, una era auditiva y la otra era visual. Entonces, la visual le reclamaba con sus términos visuales que el auditivo no entiende. Entonces, por eso es tan importante que alguna de las dos partes tome la delantera de entender cómo es el estilo comunicacional de la otra persona. A un kinestésico, tú a lo mejor no le tienes que decir nada, sino nada más tomarle la mano. Y ya el kinestésico por allí ya siente que hubo un cambio. Mientras que a un auditivo, bueno, tienes que prácticamente enamorarlo con el discurso, ¿no? Entonces, es muy importante que en todas las relaciones que establezcamos en la vida, nosotros sepamos identificar eso. Y esto con la práctica mejora cada día más. O sea, al principio uno dirá, bueno, imagínate tener que andar por la vida viendo quién es kinestésico, quién es visual, quién es auditivo. Bueno, imagínate que tenemos toda la vida no haciéndolo y todos los problemas que nos ha generado. Nuestro cerebro se acostumbra rápidamente a absorber esa información. Y les voy a explicar por qué. Donde ponemos el foco en nuestra mente, donde nosotros ponemos el foco, es donde digamos, va nuestra atención y donde nuestro cerebro se expande para poder extraer la información. Si nosotros queremos poner el foco en entender cuál es el estilo de comunicación de las otras personas, nuestro cerebro lo va a absorber más rápidamente. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero o han escuchado de esto, pero cuando una mujer queda embarazada, la mujer en la vida había visto coches, había visto cosas relacionadas con bebé, pero cuando queda embarazada lo ve por todas partes. ¿Por qué? Porque el foco mental de esa persona está allí. Entonces el cerebro está abierto a la oportunidad de recibir toda la información que está en el exterior con respecto a eso. Lo mismo sucede, no sé, te vas a comprar un carro y te compraste una RAV4 blanca y ahora ves RAV4 blancas por todos lados cuando antes no veías ni una. Es porque nuestro cerebro está abierto a recibir esa información, porque nosotros como seres humanos biológicamente no estamos en capacidad de recibir toda la información que está en el exterior. Lo que nosotros recibimos esa información que recibimos está, digamos, transformada por nuestras creencias, por nuestros juicios, por nuestro foco de atención. Entonces, bueno, ahí estoy entrando en otros temas, pero lo que les digo es que si ponen atención a mirar el estilo de lenguaje, por ejemplo, de la contraparte, el cerebro va a empezar a hacerlo con más facilidad. Pueden buscar esto en Google, hay mucha información con respecto a eso, muchas técnicas más allá de esto. Yo evidentemente traté de resumirlo lo más que pude, ¿no? Sí. Mira, Leo, una cosa que también es una duda recurrente acá es, por ejemplo, ¿cómo logras identificar el canal de comunicación de una persona? ¿Cómo logras identificar si es auditivo, si es visual? Sobre todo, primero, si no lo conoces la primera vez, como va a pasar, por ejemplo, en el evento del Speed Networking, que iba a ser 1 a 1, pero es la primera vez que lo conoces. Y en segundo lugar, cuando le estás hablando a un grupo. Bueno, cuando le estás hablando a un grupo, ahí no puedes hacer mucho. Lo que sí les digo es que la mayoría de los seres humanos somos visuales. La mayoría. Entonces, si le vas a hablar a un grupo, yo recomiendo que utilicen un lenguaje más adaptado a lo visual. Y bueno, jugar un poco con las otras cosas también, ¿no? O sea, jugar un poco con lo auditivo y con lo kinestésico. Aquí les pongo esta, no sé si están viendo esta lámina, pero
esto es un ejemplo de cómo puedes saber, cuando estás conversando con la persona, si la persona utiliza palabras relacionadas con cosas visuales, como echa un vistazo, ya verás que es así, me lo imagino de esta manera, es una persona que debe ser, por lo general es visual. El visual también siempre quiere estar muy bien vestido, el visual por lo general suele generar mucho contacto visual con la otra persona. El auditivo, que no sé si me están viendo, cuando tú estás hablando con él, hace mucho este movimiento, o sea, como el movimiento de que te quiero escuchar. El kinestésico se te acerca bastante, te pone la mano en el hombro. La gente que es muy kinestésica, que a veces que tú dices, espérate un momento, estás invadiendo mi espacio. Hay gente que es así, que es muy kinestésica, pues ahí puede identificar, por ejemplo, lo que es una persona kinestésica. El kinestésico se basa más en la experiencia. Entonces, cuando te habla más de eso, de la experiencia, de la comodidad, de lo que sintió. Un kinestésico también te puede decir, me huele que algo no anda bien, porque está relacionado con los otros sentidos que no son ni el visual ni el auditivo. Entonces te dice, me huele que algo no está bien. Puede ser que sea kinestésico, o no me siento a gusto con esa decisión, kinestésico. O sea, por lo general, las personas que lo tienen dominante, porque déjenme explicarles que todos tenemos todos, pero hay uno que nos domina. Y cuando nos domina bastante, ¿no? Entonces, el que lo tiene dominante, por lo general va a utilizar ese tipo de lenguaje. Entonces, si la persona la estás conociendo, la única forma es estableciendo por primera vez una conversación. Entonces, cuando estás conversando, entonces vas identificando qué tipo de lenguaje es la persona y te vas adaptando a su lenguaje. Hay otras cosas de adaptación del lenguaje que no necesariamente tienen que ver con esto. También, por ejemplo, cuando estás hablando con una persona, nosotros, por ejemplo, decimos cambur y no banana, ¿no? Pero si tú estás hablando con un cliente que habla y le dice banana, no trata de decirle banana, no le digas cambur. Eso también es parte de adaptarse al lenguaje de la persona con la que estás hablando. Eso hace que la persona se sienta más en confianza. Aunque hayan barreras o hayan, digamos, estilos distintos y a nosotros nos encante nuestras palabras, si queremos generar, porque esto simplemente prácticamente es tecnología del cerebro, tecnología de la mente, si queremos generar una empatía con esa persona y que la persona esté abierta a escucharnos y se sienta cómoda con nosotros y ganarnos su confianza, empecemos a utilizar palabras que esa persona utiliza. Incluso si son palabras que no están bien dichas, pero las repiten mucho, a veces es bueno lanzarle la palabrita ahí de vez en cuando para simplemente como una técnica de conversación, una técnica de generar ese rapport con esa persona. Así es. Y bueno, nada, para cerrar, una última pregunta es que si bien, por ejemplo, el elevator pitch sabemos que es un discurso que se da entre 30 segundos y 2 minutos, un discurso de ascensor. Sin embargo, tú comentabas al principio de que los humanos nos concentramos por 8 segundos. Entonces, me imagino que a pesar de que sea un discurso de 30 segundos, uno debería concentrar lo más relevante del discurso en los primeros 5 segundos, primeros 8 segundos. Y en ese sentido, ¿cuál sería una frase clave que tú consideres importante o de esos elementos que comentabas del elevator pitch, incluir durante esos primeros 8 segundos? Wow, lo que pasa es que yo creo que también, sí, o sea, yo creo que de alguna manera, más que todo, tienes que tratar será que sea lo más amplio. Por ejemplo, si lo van a hacer para el evento del Speed Networking, que sea algo que llame la atención y que sea lo más amplio posible. Porque si tú me dijeras a mí, ¿qué haría yo si fuera personalizado? Yo identificara primero cuál es el dolor de ese cliente con el que voy a hablar, de esa persona que voy a hablar. Si yo, por ejemplo, supiera que es una persona que necesita asesoría en el marketing digital porque está cansado de perder dinero en gastar invirtiendo en redes sociales, yo lo primero que haría es presentarme, decirle quién soy y darle y decirle yo logro identificar el ADN de tu cliente y utilizo la tecnología para que tú logres monetizar. Entonces, de esa manera lo capto, ¿no? De una vez. Entonces, en este caso tendrían que buscar
de sus beneficios, el que sea más amplio, porque como no saben exactamente con la persona con la que se van a encontrar, para que ese elevator pitch digamos, se ajuste lo mejor posible a todas las, digamos, a todos los dolores de las personas con las que van a hablar. Básicamente, lo principal que ustedes puedan solucionar. Creo que se le cayó la conexión. Aló, ya, Ajá, Vero. tuve un problema técnico, de repente me sacó, Sí, sí. así que Bueno, algo no me sé perdí. si tienen alguna duda para cerrar. Evidentemente, hay mucha más información al respecto. Investiguen y busquen estos tipos de lenguaje. Hay algunas teorías que además mezclan algunos, ¿no? Que me dicen auditivo kinestésico, visual, que también les pueden ayudar. Este, son cosas que es buena tomarlas en consideración, es importante aprender a manejarlas, porque al final es una habilidad, y estoy seguro y estoy convencido que si tienen la apertura de empezar a usarlas, les van a funcionar. A mí me ha funcionado, yo sufrí un cambio gigantesco en mi vida, en mis ganancias, en todo, desde que empecé a utilizarlo. Okay. ¿Me escuchas, Leo? Ajá. Ah, ya, perfecto. Bueno, aquí me estaban preguntando si estas presentaciones las van a tener. Sí, claro, nosotros yo se las envío, sí, como no. Exactamente. Vamos a tener estas presentaciones y digamos, esta masterclass también va a quedar grabada. Así que nada, pues Leo, muchísimas Sí. gracias, de Y verdad. hasta aquí están preguntando que qué libro recomiendo. Les recomiendo uno muy bueno que se Ajá. llama Hábitos Atómicos y les recomiendo todos los libros que puedan ver y todos los videos que puedan ver de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española que es excelente, excelente, excelente para enseñarles a entender la mente y cómo la mente, cómo funciona y cómo nos puede cambiar la vida en todos los sentidos. Marian Buenísimo, Rojas Leo. Estapé. Destapé, ok. Ajá, Anotadísimo. igual muy pronto voy a tener mi libro ya también al aire. Si Dios lo quiere, Eso, a final de buenísimo. este año, sí. La esperamos con ansia ese libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Y bueno, muchísimas gracias a todos también los que se conectaron. Y bueno, y a los que van a participar la próxima semana del Speed Networking, bueno, ahí ya nos veremos. Les mando un abrazo a todos y que tengan un lindo día. Chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias.